aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los hermanos y hermanas que me escuchan, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Hoy estaremos estudiando el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 18 y 19. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de Jesús, que vive en la unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Agradeciendo la participación de la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. Vamos a leer la palabra que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Y este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle: ¿quién eres tú? Dice: a Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Pero vamos a concentrarnos en lo que refiere, que dice: a Dios nadie le ha visto jamás. Hermanos, no tenemos ninguna imagen de Dios, por cuanto su única imagen y semejanza somos nosotros los creyentes, si permanecemos en Él. Jesús es nuestro lugar natural, y en cualquier otra parte estamos fuera de sitio, adoloridos como un hueso dislocado, extraños a nosotros mismos y a todo. Hermano, Jesucristo, el Hijo único, que está en el seno del Padre, con sus obras y palabras, con su vida y su muerte, nos ha mostrado a Dios, hasta poder decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo dice en Juan capítulo 14. Pues Él es la palabra de Dios, que para eso se ha hecho carne. En el prólogo, el evangelista y apóstol, a quien llamaremos Juan, siguiendo la tradición, dice que cómo y para qué Jesús ha venido a mostrarnos a este Dios. Hermanos, la iluminación divina del creyente es el deseo de ver a Dios, el anhelo de ver el rostro, luz de nuestro rostro y nuestro Dios. Atraviesa toda la Biblia. En Él encontramos la realidad de la que somos imágenes. Pero ver a Dios es imposible. No únicamente por el hecho de ser pecadores, según lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 6, sino también porque somos limitados y mortales.
¿Cómo puede lo limitado intentar aprisionar lo ilimitado sin explotar? ¿Cómo? Entre nosotros y Dios, que es vida, se interpone un velo, que es la muerte. Ese velo será removido y la muerte será destruida, como lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 29. Será destruida precisamente por medio de la carne de Cristo, que es la palabra de Dios encarnada. Hermanos, Dios es inaccesible, pertenece a otra esfera, no a la humana. El hombre no podría verlo sin morir. A Moisés, en el Antiguo Testamento, que es el mediador de la ley, no le fue concedido ver el rostro de Dios en Éxodo capítulo 33. El profeta Isaías se sintió al borde de desaparecer por haber contemplado al Señor Yahvé en su templo de Jerusalén, en Isaías capítulo 6. Seguimos leyendo el versículo. Dice, el Hijo único. Hermanos, el Señor Jesús, a quien se acaba de mencionar por primera vez en el versículo 17, es el Hijo único de Dios. Lo que sabemos de Dios es cuanto vemos en el hombre Jesús. En su carne aprendemos quién es Dios. Dice, unigénito, expresión que afirma claramente la filiación divina de Jesús. Lo que es Dios en sí mismo es inaccesible al hombre, pero el unigénito nos lo ha revelado. Continuamente corremos el riesgo de afirmar que Jesús es Dios, aplicándole sin advertirlo nuestras imaginaciones. Por lo que más bien hemos de decir de Dios, a quien nadie ha visto jamás, es Jesús. Hermanos, en todas las afirmaciones del Evangelio, Dios es siempre el sujeto, Jesús el predicado. El sujeto es aquello que intentamos conocer. El predicado es lo que de él conocemos. Dios es el sujeto, lo desconocido, que nadie ha visto jamás. Jesús es el predicado, que nos lo da a conocer con su vida, con sus gestos y con sus palabras. Su carne es la única noticia de Dios, criterio seguro de la verdad, de su Espíritu Santo, como lo anuncia Primera de Juan, capítulo 4. Seguimos leyendo el versículo. Dice que está en el seno del Padre. Hermanos, el Hijo de Dios vive la absoluta intimidad con el Padre Celestial. Él mismo nos dice, yo y el Padre somos uno, en Juan capítulo 10. El prólogo concluye refiriéndose a Jesús, la palabra encarnada. Todo cuanto el versículo 1 que dice que la palabra dirigida a Dios, la expresión en el seno del Padre, significa una intimidad superior, un especial afecto. En resumen, hermano que me escuchas, el evangelista y apóstol San Juan ha querido presentar a Jesús como el Mesías y Cristo, el Hijo único del Padre, su Verbo eterno, que vive en Él y con Él, en intimidad única
y que es vida y luz para los creyentes. Seguimos leyendo el versículo. Dice, nos lo ha dado a conocer. Hermanos, el texto no presenta ni complemento directo ni indirecto, pero es fácil suponerlos. El complemento indirecto somos nosotros. El complemento directo es Dios. Pues bien, hermano que me escuchas, el Hijo único, que es la palabra de Dios, y es el mismo Dios que no solo lo ha visto, sino que vive en su intimidad, es quien ha podido revelar al mundo el secreto supremo e íntimo de Dios. El verbo dar a conocer en griego significa llevar afuera, significa exponer, significa explicar, significa interpretar, significa hacer exegesis. El hombre Jesús está plenamente facultado para dar a conocer al Dios invisible. Lo lleva afuera, lo expone, lo explica, lo describe, lo interpreta por ser el Hijo de Dios. La palabra de Dios, que estaba en el principio, es y será siempre principio de comunión con Dios. Ella es autocomunicación total, siempre abierta a otra comunicación, en un diálogo de escucha y respuesta sin fin. Hermanos, lo que el Señor Jesús va a hacer a lo largo de su evangelio es narrar al Padre Celestial para participarnos la comunicación que permanentemente sostiene con Él. Lo que Él hace es signo, narrado a nosotros, de la gloria del Hijo de Dios y del Padre Celestial. En el versículo 19 se lee, y este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿quién eres tú? Hermanos, la descripción de los evangelios sinópticos hacen de Juan el Bautista, la hacen más rica y más detallada. Aquí solo se destacan los rasgos esenciales, pues lo que interesa al evangelista y apóstol Juan es relinear el perfil del típico testigo de la palabra de Dios. Aquel que la oye intuye su presencia, le es revelada en Jesús, la reconoce y la señala a los demás. Juan el Bautista es una franca actitud de apertura al don de Dios. Efectúa el paso del deseo al deseado, de la espera al esperado. Es el sabio y el profeta por excelencia, el último de los profetas que ve en aquel que ha nacido del Espíritu Santo y se convierte en su testigo. Hermanos, la palabra judíos en el Evangelio según San Juan designa a veces a los adeptos al judaísmo, según lo anuncia Juan capítulo 2. Con más frecuencia, a las autoridades hostiles a Jesús, según Juan capítulo 5. Otras veces, designa a los fariseos contemporáneos del judaísmo oficial, a partir del año 70, según lo anuncia Juan capítulo 9. Seguimos leyendo el versículo. Dice, y este es el testimonio de Juan. Hermanos, testigo es aquel que ha visto, que recuerda y refiere.
El testimonio es una experiencia de vida que se convierte en palabra y se transmite a los demás. Testimoniar es el acto que funda la cultura y la historia. Por eso, la mentira, que es un falso testimonio, constituye el delito más grave, origen de los otros males, según lo anuncia Génesis capítulo 3. Mata más la lengua que la espada, lo dice Eclesiástico capítulo 28. Seguimos leyendo el versículo. Dice: cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas. Hermanos, se trata de una embajada oficial enviada desde Jerusalén, centro religioso de la nación. La delegación está formada por sacerdotes y levitas, especialistas en materia de purificaciones. Los sacerdotes, encargados de vigilar la observancia estricta de las abluciones rituales, tienen el deber, o al menos son los indicados de investigar sobre el rito introducido por Juan el Bautista. Las autoridades desean saber con qué personaje escatológico pretende Juan identificarse. Hermanos, de ordinario la palabra los judíos no designan en el Evangelio de Juan al pueblo de Israel, sino a quienes detentan el poder, desde siempre en conflicto con los enviados de Dios. Seguimos leyendo el versículo. Dice: a preguntarle, ¿quién eres tú? Hermanos, su interrogatorio no pretende establecer un diálogo en procura de la verdad, sino que obedece al propósito de acusar. Como las autoridades se niegan a perder el control sobre el pueblo, procesan a Juan el Bautista, cuyo prestigio pone en riesgo el suyo. ¿Tú quién eres? Es la pregunta fundamental que acusa a todo hombre y que supone la presencia del otro, en relación con el cual descubre su propia identidad. El que responde con la verdad es un testigo que se expone a la aceptación o al rechazo. Vamos a terminar este segmento con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga.